En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dedicar este programa a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El acontecimiento de la resurrección es un acontecimiento supremamente importante para la fe cristiana. Dice San Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, que nuestra fe no tuviese ningún sentido y todo lo que realizásemos en este mundo en torno a Jesucristo, en torno a la fe cristiana, en torno a la Iglesia, no tuviese ningún sentido. La resurrección se convierte en el acontecimiento más fabuloso, más extraordinario de todos los misterios de la vida de Cristo. Y es allí precisamente donde no solamente se estimula la confianza de quienes el Señor ha llamado a este seguimiento, sino que también toma vida y fuerza la esperanza cristiana. ¿Por qué? Porque ahora Cristo, resucitado en cuerpo glorioso, al lado del Padre, con toda la autoridad como Señor y Mesías, Cristo se convierte para nosotros en ese estímulo extraordinario para querer estar algún día con Él, disfrutando de la victoria, de la gloria final. Por eso, este gran acontecimiento de la resurrección es tan central a la fe cristiana. La Iglesia se sostiene en algunos puntos para hablar de la resurrección. Y en primer lugar son como unas demostraciones de que Cristo verdaderamente ha resucitado en cuerpo glorioso. La primera evidencia que nos presentan los evangelios y de la cual la Iglesia, pues digamos que se adhiere, es la evidencia del sepulcro vacío. Recordemos un poco lo que nos cuentan los evangelios cuando las mujeres van muy de madrugada. Todavía no había salido el sol y se van a buscar el cuerpo del Señor al sepulcro. Al llegar al sepulcro, María Magdalena encuentra el sepulcro vacío. No está. El cuerpo del Señor no se encuentra. Y entonces se va a contarle a los discípulos, se va a contarle a los apóstoles. Y nos cuenta también otro trozo del Evangelio, que los discípulos al escuchar que el sepulcro estaba vacío salen corriendo, Pedro y Juan. Y nos cuenta la palabra de Dios que Juan, que era el más joven, corría más rápido. Pedro iba detrás. Los dos llegan al sepulcro. Llega primero Juan y no entra. Ve el sepulcro vacío y cree. Luego llega Pedro, entra al sepulcro vacío y allí pues ve las sábanas con las que estaba cubierto el cuerpo de Jesús y los lienzos que cubrían su cabeza. El lienzo estaba puesto allí en una silla. Esta es la primera evidencia de la cual la Iglesia se pega para fundamentar el acontecimiento de la resurrección física del Señor. Podemos hablar de una resurrección, de un cuerpo glorioso, de una demostración física de este gran acontecimiento. La segunda evidencia que toma la Iglesia para sustentar este gran acontecimiento de la resurrección y que ya nos lo señalan los evangelios son las constantes apariciones del Señor a sus discípulos. Jesús se aparece en diferentes momentos. Primero se le aparece a María Magdalena.
luego se aparece a sus discípulos, se aparece también, nos cuenta San Lucas, a 2 discípulos que iban caminando hacia un pueblo que estaba en Emaús, y Jesús se hace el encontradizo, es decir, en el camino Jesús comienza a caminar con ellos, a dialogar con ellos, y les pregunta de qué van discutiendo. Ellos van tristes por todo lo que ha sucedido, y Jesús se mete en la conversación, en el diálogo, y comienza a explicarles las Escrituras, comienza a hacerles entender que el Hijo del Hombre debía padecer todo eso para luego resucitar. Ya atardeciendo, ellos lo invitan a entrar a su casa, y allí Jesús parte el pan, y cuando parte el pan, ellos lo reconocen. Y mientras estaban con él, sentían que su corazón les ardía. Esa es la presencia del resucitado. La manifestación de Jesús resucitado comienza a dejar un sentimiento de alegría, de esperanza, de gozo en el corazón de los discípulos. Y la noticia se comienza a extender, la noticia se comienza a ser expansiva por todas partes. El Señor ha resucitado. Ellos se lo han encontrado, lo han visto, lo han palpado, han comido con Él. Jesús también se aparece en otra ocasión a las orillas del lago Tiberíades, a sus discípulos. Se le aparece y allí a Pedro lo confirma nuevamente en la fe, lo confirma nuevamente en el llamado. La resurrección de Cristo crea un impacto extraordinario dentro de la gente, dentro del ambiente. Todo lo transforma. Hasta la misma naturaleza se siente transformada por el gran acontecimiento de la resurrección, porque todo comienza a llenarlo de alegría, todo comienza a llenarlo de esperanza. Hoy nosotros, los cristianos, vivimos precisamente de esta noticia que se nos ha transmitido a través de la historia. A medida que han pasado los años, de que han pasado los siglos, esta noticia de la resurrección sigue perdurando, sigue cautivando, sigue transformando corazones. El Señor está vivo y son muchos los que se encuentran con Él a lo largo del camino. Son muchos los que perciben la experiencia de Jesús vivo y resucitado. Son muchos los que experimentan la alegría porque sienten arder su corazón al encontrarse con el Señor a través de una experiencia profunda y fuerte de fe. El Señor vive, está vivo en medio de su iglesia, está vivo en medio de nosotros. Y hoy también muchos podremos decir, como nos lo contará el mismo evangelista San Juan, al que hemos visto, al que han tocado nuestras manos, con el que hemos hablado, con el que hemos conversado. Esa es la experiencia de Jesús vivo y resucitado, que hoy sigue cautivando, que hoy sigue transformando y que va a seguir transformando, porque la experiencia de Jesús vivo en medio de su iglesia, que sigue sosteniendo la iglesia, que sigue sosteniendo la fe de los sencillos, de los humildes, de los pobres, que sigue sosteniendo a todos los cristianos en el mundo y que ha sostenido la fe de aquellos hombres y mujeres que lo han entregado todo por Él. Ese gran testimonio que nos han dado los santos, ese gran testimonio que nos han dado los mártires de la experiencia de Jesús vivo y resucitado en sus vidas, esa experiencia que ellos nos han transmitido, que ellos nos han comunicado, esa experiencia de Jesús vivo y resucitado en ellos es la que hoy nos llena de esperanza, la que hoy nos llena de confianza, la que hoy nos llena de alegría. Jesús vive y hoy sigue transformando corazones. Ese fue el gran encuentro, la gran experiencia gozosa que tuvieron los primeros apóstoles. Y por eso es tan importante el hecho de la resurrección para nosotros, los cristianos católicos. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos lleve ella a una experiencia profunda con Jesús vivo y resucitado. Pidámosle también a todos los apóstoles que por su intercesión nosotros
podamos tocar y palpar al Señor. Pidámosle a los santos, pidámosle a los mártires, que ellos nos ayuden a alcanzar esa gracia de tener un encuentro personal y definitivo con el Señor en su persona, viva, real, en medio de su iglesia. Hoy, a través de la fe y del testimonio de todos estos hombres y mujeres, y a través de lo que nos transmite la misma palabra de Dios, de ese testimonio auténtico que está en los evangelios, también podemos tener una experiencia profunda con el Señor vivo. Meditemos entonces los misterios gloriosos, para que a través de estos misterios y junto a la Santísima Virgen María nos acerquemos a este gran acontecimiento que ha transformado la vida de la Iglesia, que ha transformado la historia, que ha transformado la vida de tantos hombres y mujeres que hoy nos dan testimonio y que hoy permanecen vivos junto a nosotros de la experiencia extraordinaria del Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien nos lleve a un encuentro profundo y definitivo con el Señor. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y vivirán todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la ilustración del Espíritu Santo has enseñado a las almas de los fieles, concédenos saber rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.